Ok, ahora vamos a hacer la otra fruta del diablo, que es en color naranja y la ramita es en verde. Las instrucciones van a ser las mismas para la esfera. Esto es lo que va a variar. Ya pude hacer la figurita. Y voy a seguir la técnica de espiral para que se vea como en la foto. Y vamos a hacer muchas de estas figuritas para poder llenar toda la esfera. Entonces les dejo el link en las tarjetas aquí arribita de lo que es hacer la esfera. De todas maneras, les dejo también el link en la cajita de descripción para que entren al video de la otra fruta que hice, que es la azul, y entonces de ahí sacamos la esfera. Entonces, todo eso lo voy a tejer yo por fuera para que este video va a ser un poquito más rápido, pero es que en esencia es lo mismo. Nada más las figuritas son lo que cambian y la forma del tallo. Pero esto sí, ya lo saqué y sí me latió cómo quedó. Y el chiste es irlos haciendo muchísimas figuritas de estas para que puedan llenar el fruto. Voy a utilizar estambre angorita en color naranja, que es el color de la fruta, y verde para el tallo. Voy a utilizar rubor. El rubor lo voy a usar, pero en un tono como más oscuro. ¿Por qué? Miren. Yo por lo regular usaba pero lo voy a usar un poquito más oscuro porque lleva como sombreado en las partes de aquí. Entonces, voy a utilizar para marcar el sombreado. Eso se los iré enseñando al final para que se vea lo más parecido, que se vea un poco oscuro y vaya llegando a claro a la parte de arriba. No le cambio el estambre porque no están totalmente cubiertas todas del mismo tono, sino que nada más es como la parte de abajo. Y entonces dije, no, mejor los vamos a maquillar para que se vea bonito y se vea natural la difuminación de color. Voy a utilizar un gancho del número 3, ¿ok? Creo que ahí se ve. Y ¿qué más? Nada más el relleno y espero que sí me salga. Sé que a muchas no les gustó mucho este tutorial anterior, pero es que es una petición de una chica que de verdad sí es complicado hacer este tipo de figuritas y no hallaba yo por dónde atacar el problema, pero ya hasta soñé cómo resolverlo. Y gracias por sus lindos comentarios. Mil gracias por los 8,000 suscriptores. Les agradezco mucho cada comentario tan hermoso que me dejan. Dudas y preguntas, también las trato de contestar lo más rápido posible. Y espero que me regalen una manita arriba, que es importante, para que YouTube recomiende mis videos. Y eso me ayude para yo juntar para el material, ¿ok? Entonces, sin más, vamos a comenzar. Hacemos la circunferencia. Voy a ir subiendo pedacitos de cómo la voy tejiendo, el avance, pero las indicaciones se las dejo. Ok, ya llevo las 8 vueltas y ahora en la vuelta 9 a la 19 vamos a hacer punto por punto. Ok, ya saben, yo voy a marcar. Ahí está. Voy a marcar, tejo las 10 vueltas y regreso. Todas estas indicaciones están en el otro video. Entonces, les dejé la etiqueta. Le llaman etiqueta al titulito que sale aquí arribita. Bueno, sería aquí arribita, ¿no? Y ahí se los dejo o en la cajita de descripción. Entonces, sigo tejiendo y regreso. Ok, ya hice las 10 vueltas y ahora vamos a comenzar con las disminuciones. Ok, espero que
sí sea fácil de entender y que les guste este tutorial. 2, 4, 6 y una disminución. Entonces, a la chica que me lo pidió, ya tu petición va a quedar completa y así ya no te quedas incompleta con las dos frutas. Miren, esta es la piececita, entonces hay que hacer varias piececitas de estas que se ven como espiral y queda así. Y voy a hacer varias y las voy a pegar como la otra. Pero el pegado va a ser diferente, porque estas mechitas van hacia arriba y aquí ya entra la otra pieza. Ahorita vemos eso y y termino primero la fruta y la esfera y regreso. Ok, vean, ya quedó la esferita. Y entonces, ahora sí, vamos a comenzar a hacer las piececitas. Ok, entonces, comenzamos. Ok, vamos a comenzar haciendo 2 cadenas. Ok, 1 y 2. En la segunda cadena voy a tejer 5 puntos bajos. 2, 3, 4 y 5. Y voy a agarrar un señalizador o un contador. Aquí voy a tejer arriba del primer punto. No lo voy a cerrar la vuelta. Y voy a tejer 2 puntos bajos. Va 1, van 2 y marco. ¿En dónde fue el 1? ¿Ok? Luego van 2. 2 puntos bajos, un aumento. Ahí está. 2 veces. 1, 2 y el aumento. Y sigo la siguiente vuelta. La vuelta 3 va a ser un aumento. No, va aquí. El aumento va en la que sigue. Un aumento. Subo el marcador. Ahí está. Un aumento. Un punto. 4 veces. Va 1, 2. Este ya es el segundo. 2. Este es el tercero. Aumento. Y el punto. Y luego aquí. Hago 3 cadenas. No, espérame. Me falta otro aumento. No, no es cierto. Así estábamos bien. Un aumento, un punto bajo 4 veces. A ver, veo. Es 1, 2, 3, y 4. Sí, me faltaba el aumento. Y va el punto bajo. Sí, ya decía yo. Ok, ya llegué a la marca. Entonces hago 3 cadenas. 2, 3. En la segunda hago un punto bajo y en el siguiente hago otro punto bajo. Ya podemos quitar el marcador porque lo que va a marcar la vuelta es las 3 cadenas. En el siguiente, aquí mismo pongo el punto bajo. ¿Sí? Y luego tejo 2 puntos bajos. Ya van. El 2. Ok. Vean. Hice las 3 cadenas. En el segundo hice un punto bajo y luego en el que sigue un punto bajo.
En donde saqué las 3 cadenas, en ese mismo punto voy a hacer el otro punto bajo. Va 1 y van 2. Y luego hago otra vez 3 cadenas. 2, 3. Y a partir del segundo tejo 2 puntos bajos. Es 1 y 2. Y aquí mismo hago otra vez el punto bajo. Siempre hacía en el siguiente, pero aquí no. Aquí lo hago en el mismo punto. Y entonces hago un punto bajo en cada punto que falta. Son 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y cierro con punto deslizado aquí en donde empecé la vuelta. ¿Ok? Y ya quedó. ¿Sale? Entonces, corto, en corto el estambre y ya quedó. Vean. Y entonces voy a hacer figuritas. Estas figuritas van a ir pegadas así. ¿Ok? Vamos a hacer varias, yo creo que unas 20 o 15. Las tejo y yo las voy acomodando para ver cuántas vamos a necesitar. Vean. Ahora, vamos a ir pegando, yo creo que de abajo hacia arriba para que... Ah, no, de arriba hacia abajo, pero primero voy a colocar estas así sobrepuestas para ver cuántas necesito por cada tira. ¿Ok? Pero de todas maneras, hay que hacer muchas para ya irlas pegando. ¿Ok? Y vean. Las tejo y regreso. Ok, estoy ocupando 4 cositas de estas para llenar una hilera. Entonces, lo que hago es que sí pego de arriba hacia abajo las cositas para que quede la de hasta abajo encima de todas. ¿A qué me refiero que encima? Miren, estas barbitas tienen que ir encima del de arriba. Si ustedes las pegan al revés, no van a quedar así. Entonces, necesito pegar esta así. Y voy acomodándolas de tal manera que vayan quedando no alineadas, sino lleno toda la esfera. La primera hilera es la única que va a quedar alineada. Las demás no. ¿Por qué? Porque vean, es una esfera. Entonces, voy a pegarla aquí al ladito. Y si pego aquí la otra, podemos hacerlas así y rellenar nada más. Pero mejor voy a ir acomodando para que se queden bien. Ahorita voy a hacer más y les muestro cómo va a quedar la segunda vuelta. ¿Ok? Ok, ya hice más figuritas y entonces lo que vamos a hacer es que vean. La primera hilera sí la hice recta. La segunda voy a hacer pegadito y a la vez voy a pegar otro aquí. ¿Ok? Y entonces vamos a ir llenando los huequitos. Miren, así. Entonces, vayan acomodando de tal manera que se vea tupidito. Lo hacen primero si quieren poner la primera fila, que es la de arriba, y de tal manera que van girando y van viendo esto. Vean, son como 4 figuritas. De hecho, son 4 figuritas en la primera fila. Aquí puede caber otra, pero se vería mal. O bueno, a ver si les cabe, pero... Pues sí, sí caben, miren. Son 5 figuras, las acomodan y luego llevan como gajitos acomodándolos así. ¿Ok? Entonces, los voy tejiendo y los voy pegando para que vayan viendo cómo van quedando. ¿Sale? Ok, vean, voy llenando los espacios. Y ahí la llevo. Me falta todavía este pedazo, pero vean, se está viendo bonita. Y sí se parece a la figura que me dieron en la foto. Y entonces esta parte es la que voy a ir como retocando con el rubor. Pero vean, ya está quedando.
voy a seguir tejiendo. Ok, miren, ya terminé. Igual que la otra la dejé así para que se pudiera recargar así. Pero vean. Entonces, voy a hacer el tallito como hice el otro. ¿Ok? Ay, creo que aquí me falta una. Aquí. Pero ahorita la tejo. Entonces, voy a hacer los tallitos como lo expliqué en la otra. En el otro tutorial lo hago. Les dejo aquí la etiqueta para que vayan a verlo y regreso. ¿Ok? Pero en este lo voy a hacer en el color verde. En este tono de verde. Entonces, lo voy a tejer y regreso. Ok. Miren. Ya terminé. Ya hice el rabito de la fruta. Pero la curvatura va hacia arriba. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer esto. En la parte de abajo voy a poner rubor rosa. El otro está muy oscuro, entonces me lo puede arruinar, pero voy a ver si queda. Si no, si le meto del otro. A ver. No, sí queda de este. A ver. Entonces, agarro rubor más oscuro y vean. Y entonces, empiezo a llenarle a los de abajo. Espérenme. Así. Empiezo a poner rubor. Para que agarre los tonos. Y aquí nada más poquito. Dejen cambio de brocha porque esta no me está funcionando. Está como muy suave. A ver si esta. A ver si esta. Ahí está. Sí, esta sí funcionó. Y vean. Ahí está. Y hasta arriba no lleva. O sea, vamos a hacerle hasta aquí las dos. Vean. Así. Ahí está. Y vean. En las de abajo sí hay que ponerle un poquito más. Y se va viendo la diferencia, ¿eh? Nada más que creo que con la luz de ahorita no se distingue, pero sí se va quedando bien. Ahí está. Ahí está. Vamos a ver. Y ahí está. Y ya quedó. Ok, ahora sí ya quedó. Espero les haya gustado este tutorial. Compartan, suscríbanse, regálenme una manita arriba y un lindo comentario. Eso me anima muchísimo a seguir tejiendo y espero que les haya gustado. Vean el detalle de los cuernitos que lleva cada pieza. No sé cómo se llama el fruto, pero es también la fruta del diablo, pero este es otro tipo. Entonces, nos vemos en el siguiente tutorial. Bye.